Amén. Pues les decía entonces el título de la serie, Promesas de Dios en tiempos difíciles. Es nuestra primera charla de esta serie. Hoy la comenzamos y bueno, quiero comenzar compartiéndote. Nomás dame un segundito para checar algo que tengo aquí, que quiero compartirte. Estaba leyendo hace ratito un pensamiento de un teólogo que vivió ya hace algunos años, habitó en esta tierra, ¿verdad? Y él en uno de sus escritos deja esta frase que se me hace muy interesante y que quiero compartirte para comenzar esta serie. Thomas Watson se llama él. Thomas Watson dijo, las promesas de Dios son como las balsas flotantes que nos impiden naufragar cuando entramos en las aguas de la aflicción. Repito otra vez la frase de Thomas Watson. Las promesas de Dios son como balsas, son como las balsas flotantes que nos impiden naufragar cuando entramos en las aguas de la aflicción. Y yo espero que estas promesas que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas sean como esas balsas para ti, estas promesas de Dios, esas balsas que te ayuden a flotar en medio de las aguas de la aflicción que tal vez tú estás transitando en este tiempo o tal vez vas a transitar en el futuro. Así que, ¿por qué? Porque todos en nuestra vida vamos a enfrentar crisis. En este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de crisis. Estamos viendo tiempos de crisis en estos tiempos. Así que tarde o temprano vamos a enfrentar esas crisis en nuestra vida y tenemos que estar preparados para enfrentar esas crisis. Así que, pues vamos a sumergirnos en buscar de Dios esta palabra de aliento para nosotros y que su Espíritu nos guíe durante estas semanas que vamos a estar hablando de esta serie. Porque en estos días estamos inundados, hablando de flotar en medio de las aflicciones, ¿verdad? En estos días estamos inundados de noticias relacionadas con el coronavirus y la mayoría de esas noticias que estamos recibiendo, que estamos escuchando, no son alentadoras, no son noticias alentadoras. Las redes sociales, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, tristemente son utilizadas por muchos para difundir temor, para difundir negatividad, muchas opiniones negativas, muchos malos consejos. No sé si alguna vez has entrado a los comentarios que hacen en publicaciones las personas, ¿verdad? Y nada más es cuestión de ver todas las cosas que ahí se comentan, que ahí se dicen. Entonces las redes sociales están inundadas de negatividad, de malos consejos, de noticias que intentan buscar el temor en las personas o causar temor en las personas, decía malos consejos y hasta pánico. En medio de estas situaciones, las redes sociales pueden ser muy negativas para personas que no están firmes en su fe para navegar en las redes, para caminar en las redes sociales. Son influenciables. Las personas que no están preparadas para esto son arrastradas a este tipo de emociones como el miedo, el pánico, la negatividad, etcétera, ¿verdad? Entonces muchos han optado, al saber esto, por no escuchar noticias. Otros, como yo, hemos optado por solo escuchar y seguir noticias difundidas por las fuentes oficiales, que eso es algo que yo hago, ¿verdad? Yo sigo noticias solamente a través de las fuentes oficiales porque particularmente creo que necesitamos estar informados de las noticias más importantes y los pasos que debemos seguir en medio de tiempos como los que estamos viviendo en la actualidad, porque si no lo hacemos, podemos llegar a ignorar información que nos va a ayudar a tomar medidas para enfrentar la situación actual y la situación futura, ¿verdad? Lo que se refiere a las nuevas medidas que se van a implementar ahora, que se esté dando avance en lo que le han llamado la nueva normalidad. Entonces tenemos que estar informados, tenemos que saber cuáles son las medidas. Como iglesia, yo como pastor tengo que estar informado para saber qué pasos vamos a dar en nuestra iglesia, cómo vamos a empezar a abrir las puertas, cuándo y bajo qué condiciones, ¿verdad? Entonces tenemos que estar informados también igual de manera personal para tomar nuestras precauciones. Pero aquí lo importante va a ser que tú y yo decidamos cuál va a ser la fuente que vamos a escuchar. Si vamos a basarnos en las cadenas de WhatsApp que nos mandan o los comentarios de Facebook, ¿verdad? Que las publicaciones que no están sustentadas en fuentes oficiales. Si nosotros vamos a creer todo eso, pues puede ser que a lo mejor sí seamos arrastrados por todo lo que a veces las redes comentan y que la mayoría de esas cosas no son verdad o no son comprobables. O si vamos a ir a las fuentes oficiales, ¿verdad? Que
que yo es lo que recomiendo, ¿verdad? Ahora, no podemos ser, lo que sí es que no podemos ser como el niño que cierra los ojos para no ver y pensar que eso que está sucediendo ya cuando abra los ojos ya no va a estar, ¿verdad? Ya va a haber pasado. No va a suceder, ¿verdad? Tenemos que estar informados. Entonces Dios espera, ¿por qué? Porque Dios espera que tomemos decisiones en este tiempo. Este tiempo es un tiempo donde nosotros como iglesia, como cristianos, estamos tomando decisiones en todo tiempo. Toda la ciudadanía está tomando decisiones y Dios quiere que como cristianos, nosotros los cristianos, seamos una influencia positiva en este tiempo y que también compartamos con aquellos que están angustiados, compartamos de esa fe que a nosotros nos sostiene, esa fe que a nosotros nos hace estar confiados, esa fe que a veces muchos se preguntan, oye, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Oye, pero ¿por qué no estás angustiado como yo? ¿Por qué no estás en ese estrés, verdad? En esa, no sé, viviendo la situación como la estoy viviendo yo. No, bueno, pues ese es el momento en que podemos compartir que nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? Que nosotros esperamos en Dios y esperamos en las promesas de Dios, que esa es la serie que vamos a tocar hoy. Así que lo que yo te estoy diciendo hoy, para introducir este tema, no te estoy diciendo que te pases pegado a las noticias tampoco, ¿verdad? Pero sí que periódicamente estés conociendo la situación que estamos viviendo. Porque a veces que hay personas que me dicen, no, yo mejor ya no oigo noticias. Pues tampoco es irnos al otro extremo, ¿verdad? Sí tenemos que estar periódicamente, no diario y no pegado a las noticias, pero sí periódicamente conociendo la situación y qué medidas se están recomendando por parte de las autoridades. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado, y lo repito, es con las publicaciones en las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Instagram, cualquier red social, Facebook, que esté siendo utilizada para difundir noticias con fuentes no fidedignas o no comprobables, ¿verdad? Entonces, y sobre todo lo que te pido en esto y lo que te aconsejo es que tengas en cuenta que si tú estás firme en el Señor y estás fortaleciéndote como estás haciendo esta tarde en su palabra y en el poder de Dios, porque hay poder cada vez que nos conectamos para orar, como los martes de oración. Hay poder de Dios cuando adoramos juntos los miércoles, los viernes, ¿verdad? Y los domingos. Hay poder cada vez que estamos escuchando la palabra de Dios en una charla o en un mensaje, una predicación, como le quieras llamar. Hay poder de Dios porque es palabra de Dios, porque es este libro, ¿verdad? Que es la Biblia, de donde estamos extrayendo los principios, de donde estamos buscando que Dios nos hable a través de este libro, que es su revelación, donde están sus promesas. Y hay poder en eso, hay poder. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Recuerda que no hay nada que no recibamos si no es por revelación del Espíritu Santo. Él nos revela la palabra. Entonces tenemos que buscar su revelación y eso es algo personal. Hay veces que hay personas que dicen, oiga pastor, que estuvieron duras las pedradas para mí este día, ¿verdad? Estuvieron duras, hoy tiró muchas pedradas hacia mí. Y realmente pues ni por mi mente jamás obviamente pasa el nombre de nadie, ¿verdad? Cuando estoy predicando o compartiendo. Pero sí, lo que sí es que el Espíritu Santo sabe qué necesitamos escuchar, sabe qué necesitamos recibir y el Espíritu Santo nos habla. A veces son palabras de aliento, a veces son palabras que nos redarguyen, pero lo hace a través de la palabra, a través del mensaje que escuchamos, que está sustentado en los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu Santo es el que nos esté hablando. Si tú estás fuerte en el Espíritu, si tú estás fortaleciéndose en su palabra, si tú estás fortaleciéndote en su poder, ninguna noticia alarmista te moverá de tu seguridad en Cristo. Pero si tú no estás fortaleciéndote en su palabra, si tú no estás fortaleciéndose en tu poder, en la comunión con Dios, si tú no estás firme en el Señor, pues cualquier noticia alarmista, cualquier dice la palabra de Dios, viento de doctrina o cualquier olita, ¿verdad? Decimos, o en Mazatlán te va a dar una revolcada, ¿no? Aquí en Mazatlán decimos eso, pues cuando entras al mar y si no estás bien seguro, bien firme de lo que vas a hacer, si entras con indecisión y todo eso, pues la ola te va a revolcar, ¿verdad? Entonces, no, estamos viendo tiempos donde estamos con olas difíciles que están viniendo a atacar nuestra vida y tenemos que estar firmes. Sin duda, sin duda estamos en tiempos de crisis y aquí la pregunta no solo es ¿qué tanto yo como cristiano seré afectado por la crisis? La pregunta aquí es también ¿cómo yo como cristiano puedo ser un instrumento que Dios use para bendecir a otros en medio de una crisis? O sea, no nada más es cómo yo puedo ser afectado, cómo yo puedo
fortalecerme, para yo estar firme, sino cómo también yo puedo ser de bendición para otros que están sí, realmente en un estado de angustia, en un estado de... Ya hablamos la semana pasada de un tema que se llama no te afanes, ¿verdad? Entonces ya muchos viven en un estado de constante angustia, de preocupación, de desesperación. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos ser de bendición para esas personas? Por eso esta serie trata de algunas promesas de Dios para que podamos descansar en Él y fortalecernos en medio de a través de esas promesas, y que también podamos animar y bendecir a otros con estas promesas de Dios para nuestra vida, con estas promesas de Dios para sus hijos, para los cristianos. Hoy me gustaría resumir el contexto de la situación que estamos viviendo y cómo esta situación ha afectado a muchas personas en estos días, no solo físicamente, sino emocional, espiritualmente, al grado de estar muchos experimentando en estos tiempos una crisis personal. ¿Sí? La crisis mundial que estamos viviendo ha afectado a muchos de manera personal, aún a muchos cristianos que están siendo afectados en esta situación que es una crisis mundial que estamos viviendo. ¿Por qué quiero resumirte esto? Porque después de eso vamos a entender un poquito lo que es una crisis y cómo las promesas de Dios o seguramente nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y que podamos salir adelante de toda crisis que estamos viviendo y que también tal vez viviremos en el futuro, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo donde hay aflicción, dice la Biblia. Estamos viviendo actualmente los tiempos de la llamada crisis del coronavirus, donde estamos viviendo una crisis de salud que nunca habíamos experimentado, al menos muchos que vivimos hoy, de mi edad, ¿verdad? De mi generación y a lo mejor generaciones atrás de la mía, nunca habíamos experimentado nada similar, con miles de casos confirmados desde que inició la pandemia hasta hoy y muchas personas que han perdido la vida, y cada vez son más las personas conocidas que están dando positivo en los últimos días. Esta crisis de salud nos ha llevado, al menos aquí en Mazatlán, a 12 semanas de confinamiento. Estamos cumpliendo 12 semanas de confinamiento. Y también esta crisis de salud que estamos viviendo ha traído consigo una crisis económica, con muchas personas que han perdido el empleo y personas que están batallando para llevar el sustento a casa. Empresas cerradas, hoteles cerrados. El domingo llegamos un momento en que sentimos el encierro, mi esposa y yo, y nos salimos en el carro, dijimos, cuando menos en el carro, sin bajarnos a nada, vamos en el carro con los vidrios arriba a dar la vuelta por ahí, cuando no había, por unos lugares donde no había que pararse por semáforo ni nada de eso, pues bajábamos un poquito los vidrios para el aire, ¿verdad? Porque a veces necesitamos el aire también, y nos salimos en el carro arriba con las niñas atrás, todos arriba sin bajarnos, y dimos una vuelta por lo que es la zona dorada y el malecón de Mazatlán, y era terrible, bueno, no sé si terrible, triste ver la condición de todos los negocios cerrados, no personas casi en la calle, obviamente. Muy triste la zona turística de Mazatlán, el malecón de Mazatlán. Pensábamos, cuando íbamos caminando, platicábamos que era como esas películas que vemos en los últimos tiempos. No sé si les ha tocado ver la película de Soy Leyenda de Will Smith, donde no hay gente, donde muy pocos de repente aparecen por ahí, ¿verdad? Y una ciudad así muy sola el domingo en la noche. Estamos viviendo tiempos donde hay empresas cerradas con una gran derrama económica perdida, con una gran pérdida de utilidades. Y las empresas que están abiertas han visto una disminución en sus ventas porque no hay muchas personas en la calle. Y todo esto aunado al tiempo que necesariamente se está pasando en casa y la convivencia que se está dando desde hace ya 3 meses, al menos aquí en Mazatlán, pues esto está influyendo, estos factores, para que haya algunas crisis familiares también, no nada más crisis económica, no nada más crisis de salud, crisis familiares también estamos viendo. Además, el encierro, lo que les decía, que llega un momento que de repente uno, aunque sea, tiene que subirse a la azotea para agarrar aire, ¿verdad? El encierro ha provocado en muchas crisis emocionales y hasta espirituales en muchas personas, porque el encierro y el alejamiento social los ha afectado grandemente. El no tener comunicación y compartir con otras personas también ha afectado a muchos en sus emociones, crisis de ansiedad, desánimo, depresiones, ¿verdad? Todo eso que sucede hoy en día. Entonces, el término crisis es un término que tal vez estás escuchando mencionar en muchas ocasiones en las últimas semanas. Como te decía hace unos minutos, en esta serie vamos a hablar de algunas promesas de Dios
que deseo con todo mi corazón te animen mucho, te den ánimo, te den esperanza, te den seguridad, te den sabiduría en este tiempo, te den el poder que necesitas y te den la paz que tanto necesitamos, sobre todo cuando estamos transitando por tiempos de crisis en nuestra vida. Crisis, como te decía, que puede ser de salud, que puede ser emocional, que puede ser espiritual, que puede ser de relaciones, cualquier clase de crisis que estemos viviendo en este tiempo y en el futuro. Entonces, en esta primera charla de esta serie, quisiera establecer algunas verdades bíblicas respecto a las crisis en la vida y las promesas de Dios. Quiero pedirte que por favor, si tienes Biblia en tu mano, busques el libro de los Salmos, capítulo 34, el verso 19. Salmos 34, verso 19. Y vamos a ver la primera verdad bíblica respecto a las crisis en la vida y las promesas de Dios. La primera verdad es la siguiente: en la vida todos experimentaremos tiempos de crisis. Dice, ay pastor, este mensaje como que empezó hablando de la crisis, hablando de estas situaciones, ¿verdad? Bueno, espérate tantito, vamos ahí, tenemos que entender un poco esta verdad y ahora te voy a explicar por qué, para luego llegar a las promesas de Dios y que yo sé que Dios va a estar obrando en tu vida, ¿sí? ¿Ok? Vamos al libro de los Salmos, capítulo 34, porque aquí encontramos la primera promesa de Dios. Bueno, encontramos dos promesas de Dios en este Salmo para cuando enfrentamos tiempos de crisis, pero sí tenemos que tener claro que en la vida todos vamos a experimentar tiempos de crisis. Por eso este Salmo se vuelve tan relevante. ¿Ya lo tienes ahí? Si ya lo tienes ahí, pon un amén, pon una manita, vamos a leerlo. Para quienes no tienen Biblia en su mano, no se preocupen, voy a poner el texto aquí en la transmisión, así que no te preocupes. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19. Gracias a todos los que han estado, los que pusieron que ya lo encontraron. Vamos a leerlo juntos. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmos 34, 19. Lo voy a repetir porque nos lleva de la situación de angustia a la respuesta de Dios, ¿verdad? Dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Por qué comienzo diciéndote en esta transmisión? Bueno, aquí de inicio encontramos dos promesas, ¿verdad? Encontramos que el Señor siempre nos va a acompañar en los tiempos difíciles y que el Señor nos va a librar de ellas, ¿verdad? Pero vamos a hablar más a profundidad más adelante de esto en la serie. Pero lo que te estoy compartiendo en la primera verdad que quiero establecer de esta serie es que en la vida todos vamos a experimentar tiempos de crisis. Es bueno establecer la verdad porque eso va a evitarnos falsas expectativas. Yo he conocido muchos cristianos que han pensado, sobre todo cuando empiezan en los caminos de Dios, que cuando llegan a Cristo, ya, nunca más van a tener ningún problema, no va a haber ningún problema con nadie, de relaciones, ninguna crisis, porque siempre va a haber abundancia en sus casas, económica me refiero, nunca van a tener enfermedades ya, ¿verdad? Porque pues ya tienen a Cristo, tienen esa falsa expectativa porque tienen un entendimiento equivocado de lo que es la vida del cristiano en esta tierra, la vida del creyente. La vida del creyente, y dice la palabra de Dios, lo leímos en el Salmo, ¿verdad? Que no está exenta de las situaciones que nos pueden causar angustia o preocupación. De las crisis, vamos a enfocarlo en nuestro tema de esta noche. No estamos exentos de las crisis y eso es bueno establecer esa verdad porque eso evita las falsas expectativas que después pueden llevar a alguien a la confusión. A veces esas personas que han creído eso han venido conmigo y pastor, mire, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy cristiano, verdad? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué estoy viviendo esto si yo soy cristiano? Entonces están confundidos, ¿verdad? Porque llegaron a los pies de Cristo y tienen una expectativa equivocada de lo que es el transitar del cristiano en esta tierra. El Señor no promete que nosotros no vamos a enfrentar una crisis en nuestra vida. De hecho, aquí estamos todos los cristianos en este tiempo, en medio de esta crisis mundial de la pandemia, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esto, que no estamos exentos, pero que Dios está con nosotros y vamos a empezar a ver esas promesas más adelante, que nosotros somos más que vencedores, ¿verdad?
Entonces no entramos a este tipo de situaciones en nuestra vida sin la expectativa equivocada y bien claros de qué tenemos que hacer, de a quién tenemos que acudir, ¿verdad? Y entonces evita que caigamos en el desánimo, en ese desánimo que nos puede llevar a una depresión o a un alejamiento de Dios por una confusión. Entonces la Biblia dice que los cristianos también experimentarán tiempos de crisis mientras que estemos en este mundo. Por eso el salmista escribe, muchas son las angustias del justo, ¿sí? Porque también los cristianos experimentaremos tiempos de crisis mientras que estemos en el mundo. Creo que es bueno que en este momento tengamos una definición del diccionario de lo que significa la palabra crisis, porque estamos hablando de promesas de Dios en tiempos de crisis. Y yo busqué la definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y española, y la definición que encontré fue la siguiente en el diccionario. Crisis es definida como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. O sea, muchas veces la crisis son cambios profundos que se dan. Nosotros vamos en un proceso y se da un cambio profundo, ¿verdad? Vamos en un proceso, por ejemplo, en nuestro trabajo y de repente llega un cambio de jefe y este jefe que nuevo trae un montón de ideas que producen unos cambios que traen una crisis a nuestra vida. Empezamos a resistir a los cambios a veces, empezamos a sufrir los cambios y tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios porque si no, esto sí se puede volver un problema grande en nuestra vida. Entonces podemos decir que estamos en una crisis laboral cuando hay un cambio de jefe y ese jefe trae nuevas ideas y nuevas cosas que a lo mejor no estamos esperando en el momento, ¿sí? Entonces una crisis es eso, un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, y a veces es la manera en la que apreciamos esto. A lo mejor esto que está pasando, esta crisis o este cambio que podemos estar viviendo en nuestra vida, a la larga puede ser algo que nos va a traer un beneficio y que nos va a hacer ser mejores, pero en el momento nosotros lo apreciamos como algo muy fuerte, como algo muy difícil, como algo que tal vez no vamos a soportar, y se viene una crisis grande a nuestra vida, ¿no? También el mismo diccionario define la palabra crisis como una situación mala o difícil, que es algo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Sin duda alguna, estamos en medio de una crisis en estos tiempos que puede ser de salud. Tal vez alguien está conectado a esta transmisión y está viviendo una crisis de salud. No sé si por ser positivo por COVID o por otra enfermedad. Tenemos, por ejemplo, más de 40 personas los martes orando por distintas enfermedades diferentes a coronavirus, ¿verdad? Entonces, seguramente y tristemente, a lo mejor hay personas conectadas a esta transmisión que están viviendo una crisis de salud. Otros están viviendo una crisis económica, tal vez. Otros están viviendo una crisis emocional, sus emociones, ¿verdad? Están en shock en este tiempo. Otros están viviendo una crisis relacional, tal vez ahí en casa, en su matrimonio, con los hijos, etcétera, ¿verdad? Otros tal vez están en medio de una crisis espiritual, donde están cuestionando cosas, donde están desanimados, donde están a lo mejor con su corazón endurecido hacia Dios, no lo sé, ¿verdad? O algunos están en una crisis laboral, tal vez, que es algo que también se está dando mucho en estos tiempos. La buena noticia, aquí va la buena noticia, ¿sí? Es que Dios ha hecho promesas para salir victoriosos de cualquier crisis que tú y yo enfrentemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y lo voy a repetir. Dios ha hecho promesas para salir victoriosos de cualquier crisis que enfrentemos. Amén, gracias Dios por eso, ¿verdad? En la segunda carta del apóstol Pedro, te voy a pedir que la busques, segunda de Pedro. Él escribe para la iglesia lo siguiente. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Te voy a pedir que lo encuentres en tu Biblia. Si no lo tienes, no te preocupes, lo vamos a leer ahorita y al ratito vamos a estar proyectando algunas porciones de este texto en la transmisión. Ok, ya lo tenemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y dice lo siguiente el apóstol Pedro. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes
luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, dice el apóstol Pedro. De esta porción de las Escrituras, que es nuestra base, y te voy a pedir que pongas un separador, tu lápiz, algo ahí en este pasaje, porque vamos a estar regresando o tomándolo como base de lo que falta de la charla. De esta porción de la carta de Pedro se desprenden algunas revelaciones de Dios en cuanto a las promesas en medio de las crisis, las promesas que Él nos ha dado en medio de las crisis o de una crisis. Y la primera revelación que te quiero compartir esta noche es que las promesas de Dios son para los que aceptan su llamado. El versículo 3 de Segunda de Pedro, que es nuestro texto que tenemos ahí en nuestra Biblia abierto, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3, él habla acerca de esto. Él nos habla acerca de que las promesas de Dios son para aquellos que acepten su llamado. Y déjame llegar al texto para proyectarlo en la pantalla para que todos lo puedan ver. Déjenme acercarme más. A ver, aquí estoy. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Subrayo en rojo, nos llamó, ¿verdad? Dice que el Señor nos llamó. Entonces vemos primero que las promesas de Dios son para aquellas personas que han sido llamadas por Dios y que han aceptado el llamado de Dios. ¿Y cómo es el llamado de Dios? Dios te invita, como esta noche está invitando a las personas que son a lo mejor su primera ocasión conectadas a esta transmisión. A lo mejor tú estás conectado por primera ocasión y Dios te está llamando en este momento para que tú creas en Él, para que tú creas en sus promesas, para que tú tomes una decisión esta noche de invitar a Jesucristo a ser el Señor de tu vida. Dios te está llamando y es como cuando alguien te llama al celular, ¿verdad? Alguien te está llamando al celular y tú decides si contestas o no esa llamada. Yo tengo una costumbre, ¿verdad? Que yo no sé si para muchos sea agradable o no tan agradable, ¿verdad? Pero generalmente yo no contesto llamadas desconocidas, o sea, de números desconocidos. Siempre les digo a las personas que no tienen mi número y que me van a contactar, les digo, mándenme primero un mensajito, díganme, pastor, soy fulano de tal, quiero hablar con usted. Entonces ya que tengo esto, ya registro el número y ya contesto. A veces sí contesto, ¿verdad? Generalmente cuando siento cierta confianza. ¿Por qué? Por muchas razones, por seguridad, porque a veces están llamando de los bancos, ¿verdad? Y están, o vendedores que quieren vender esto, aquello. Entonces a veces es difícil, ¿verdad? Poder estar atendiendo todo eso. Y yo digo, no, mejor los que me conocen pues ya saben cuál es mi número y me van a llamar y van a mandarme un mensaje si no les contesto y yo les voy a contestar. Pero cuando alguien nos llama, tomamos cada uno la decisión de decir, contesto o no contesto al llamado, ¿sí? Si yo veo un número de alguien conocido, pues si contesto, llamo. O si estoy ocupado, tal vez no le puedo contestar en el momento, pero le llamo después, le regreso la llamada, ¿verdad? Entonces, así Dios con nosotros nos llama y nos llama, y cuando nosotros aceptamos su llamado, su llamada, respondemos a su llamado, entonces las promesas de Él son para nosotros, ¿verdad? Dios nos está llamando constantemente a una relación viva y creciente con Él, y en la medida que tú y yo aceptemos el llamado de Dios a tener esta relación con Él, entonces más fuertes seremos para enfrentar y vencer cualquier crisis que enfrentemos, porque estaremos seguros en las promesas de Dios para nuestra vida. La respuesta a su llamado es una respuesta personal. Así como yo tengo la opción de contestar mi teléfono, ¿verdad? Nadie más debe contestar o debería contestar mi teléfono porque la llamada es para mí. Si alguien me está llamando a mí, no va a querer hablar con otra persona que no sea yo. Porque si me está buscando a mí es porque quiere hablar conmigo, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos llama, Él espera una respuesta personal tuya. Él espera que tú le respondas y nadie puede responder por ti. A veces te dice, es que, no sé, a veces pensamos esto, ¿no? Que otra persona puede responder por nosotros, pero no es así. Dios espera que respondamos de manera personal a su llamado, porque Él quiere darnos sus promesas. Ahora, el Señor está cada día llamándonos a acercarnos a Él. Él te está llamando hoy, si es la primera vez que te conectas a esta transmisión, y Él está esperando tu respuesta hoy.
Él está esperando tu respuesta hoy porque Él quiere darte salvación hoy, Él quiere darte seguridad hoy, Él quiere darte paz el día de hoy. Muchas personas, ¿qué hacen? Prefieren ignorar su llamado, así como ignoramos a veces las llamadas, ¿verdad? Desconocidas del celular o las llamadas que no queremos contestar. Muchas veces muchos ignoran el llamado de Dios y ignoran ese llamado a establecer una relación porque a lo mejor están muy ocupados en otras cosas, porque no les interesa, porque dicen al rato, porque dicen mañana y ignoran el llamado de Dios. Este es un tiempo especial donde yo te animo para que reflexiones y hagas a un lado otras cosas que has considerado muy importantes en tu vida, a lo mejor hasta el día de hoy, y que tal vez ahora te estás dando cuenta que no son tan relevantes para ti, que no son tan indispensables o que no son tan prioritarias en tu vida, y que esas cosas a las que le has dado demasiada importancia en el pasado te han privado de establecer una relación con Dios, de darle una prioridad a Dios en tu vida. Entonces yo te animo para que este sea un tiempo de reflexión y que aceptes el llamado de Dios para tu vida, porque Él quiere bendecirte y Él quiere darte promesas y capacitarte para que tú salgas adelante en todo tiempo y que tú seas de bendición para otros, como leíamos hace ratito. Lo segundo que te quiero decir esta noche, estamos introduciendo la serie hoy, lo segundo que te quiero decir es que para salir victoriosos de la crisis necesitamos recibir las promesas de Dios a través de la fe. Y esto mismo nos sigue hablando el apóstol Pedro en este pasaje de 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. Pedro nos habla que para salir victoriosos de cualquier crisis necesitamos recibir las promesas de Dios a través de la fe. Vamos a leer la segunda parte del verso 3 de 2 de Pedro 1. Dice, voy a proyectar en la pantalla, en la transmisión para que todos la puedan ver. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Aquí vemos entonces que Dios nos ha concedido ya, cuando aceptamos su llamado, todas las cosas que necesitamos para que tú y yo podamos vivir como Dios manda. No sé yo cuál sea tu crisis ahora, pero sea cual sea, Dios te promete que tú puedes salir victorioso si tú crees en lo que Él te está prometiendo en su palabra. Y la primera cosa que tienes que hacer es creer a través de aceptar el llamado de Dios. Cuando aceptamos el llamado de Dios, estamos dando el primer paso de fe para entonces recibir las promesas de Dios. Pero luego, después de eso, cuando ya aceptamos el llamado, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí, ¿de qué sirve que digamos, mira qué bonito, pero no lo creemos, sobre todo en tiempos difíciles? Pero aquí te voy a ir más allá, ¿no? De lo que estamos hablando no solamente es de creer en nuestra mente. Sí, yo creo lo que dice la palabra de Dios en mi mente. No, aquí estamos hablando de creer más allá de las palabras, de decir yo creo. Estamos hablando de una fe que es puesta en acción. De una fe respaldada por acciones y no solo expresada con palabras. Para experimentar el resultado de las promesas de Dios en nuestra vida, necesitamos vivir como Dios manda, dice el apóstol Pedro. Y eso implica fe para poder hacerlo. Eso implica creer. Porque, por ejemplo, cuando Dios nos da una promesa en su palabra, para que nosotros podamos experimentar, por ejemplo, cuando Dios dice que todo nos promete que si nosotros sembramos buena semilla, cosecharemos buena semilla, ¿verdad? Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero para que nosotros podamos segar buen fruto en nuestra vida, buena cosecha, tenemos que dar un paso de fe. Tenemos que creer lo que la palabra dice, que si sembramos buena semilla, entonces cosecharemos esa buena semilla, ¿verdad? Entonces tenemos que dar ese paso de fe y lo que hacemos porque creemos, lo que hacemos lo hacemos porque creemos que es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí me explico? Vivimos como Dios nos manda, como Dios nos indica en su palabra, de acuerdo a sus promesas, porque hay mandamientos que tienen promesas. Si tú cumples un mandamiento, por ejemplo, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú honras a tu padre y a tu madre, ahí está el mandamiento de Dios, ¿verdad? Tienes que dar pasos de fe ahí para honrar a tu padre y a tu madre, aunque a veces sea difícil para muchos hacerlo. La Biblia dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Esa es una promesa de Dios para los que honran a su padre y a su madre, pero es un mandamiento con una promesa. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos porque creemos que es lo que Dios quiere que hagamos, es lo correcto a los ojos de Dios. Si una persona no tiene fe,
entonces no podrá experimentar el fruto de las promesas de Dios en su vida. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer primero que Dios existe. Para acercarte a Dios, primero tienes que creer que Dios existe y que Él, dice la Biblia, es galardonador de los que lo buscan. O sea, que Él recompensa y premia a los que le buscan. Y esto implica creer en Él, implica honrar a Él con nuestra vida, implica seguirle a Él. Si tú te quieres acercar a Dios y experimentar sus promesas, tienes que creer en Él. Tienes que seguirle y tienes que honrarle. O sea, no nada más digo decir creo, sino que tu vida tiene que reflejar tu fe en el Señor. Así que lo segundo que hablamos hoy es que las promesas de Dios primero son para los que aceptan su llamado, y en la vida todos vamos a experimentar tiempos de crisis, ya hablamos de eso, ¿verdad? Y para salir victoriosos de las crisis necesitamos recibir las promesas de Dios a través de la fe. Lo tercero que te quiero decir este día es que vivir en las promesas de Dios demandará huir de la corrupción del mundo. Vean lo que dice el libro de Pedro, nuestro texto de esta noche, pero vamos a leer el versículo 4 hoy, ahora. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Vemos entonces que dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas. En la Biblia encontramos más de 3,000 promesas de Dios para nosotros. Más de 3,000 promesas de Dios para tu vida. Si tú le aceptas, si tú las recibes en tu vida y si tú tienes fe en que esas promesas son para ti. Entonces hay más de 3,000 promesas que dice Pedro que son preciosas y magníficas. Y que dice, pero hay algo que pide ahí en este verso 4. Dice que tenemos que escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, y que a través de eso vamos a llegar a tener parte en la naturaleza divina. Fíjate qué interesante lo que dice aquí. Si queremos disfrutar de las promesas de Dios para nuestra vida, necesitamos reflejar nuestra fe al decidir huir de la corrupción del mundo. Esto no quiere decir que ya no pecamos, ¿verdad? Y que debemos ser perfectos. Y entonces podremos decir que hemos huido de la corrupción del mundo. Porque eso no va a suceder. Seguimos siendo seres humanos que fallamos. Pero lo que quiere decir es que cada día tomamos la decisión de buscar la buena voluntad de Dios y decidimos andar en ella. O sea que cada día decidimos caminar con Dios en nuestra vida, en sinceridad, en honestidad, reconociendo cuando fallamos, pidiendo perdón después de habernos arrepentido sinceramente y buscando hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es huir de la corrupción del mundo, de la podredumbre que hay en el mundo, ¿sí? Por medio del pecado y la maldad que abunda en él, ¿verdad? Así que no podemos tener nuestro corazón en las cosas efímeras de la vida, dice el apóstol Pedro, en las cosas corrompibles de esta tierra, y pretender que esa corrupción que existe en el mundo no termine desviándonos de caminar con Dios, viviendo de acuerdo a su llamado para nuestra vida, ¿verdad? O sea, no puedo decir como cristiano, yo puedo andar con mi corazón poniéndolo en las cosas efímeras de la vida, de esta tierra, poniendo todo mi corazón, mi entusiasmo en eso, y pretender que esa corrupción que hay en el mundo no va a afectar mi caminar con Dios. Claro que lo va a hacer. Por eso dice Pablo, si tú quieres las promesas magníficas y preciosas de Dios en tu vida, tienes que escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. ¿Qué es lo que produce la corrupción del mundo? Dice Pedro, son los malos deseos que hay en el corazón del hombre. Así que cuidemos nuestro corazón de los malos deseos, de codiciar cosas que hay en el mundo, de poner nuestro tesoro en las cosas de esta tierra. Cuidado con esos malos deseos, porque muchas veces eso nos puede llevar a la ambición o al pecado, y entonces nos estamos alejando de esas promesas preciosas y magníficas de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que no debemos enredarnos en los asuntos de este mundo. Pero quiero que pienses por un momento, imaginémonos juntos, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que se enreda? Imagínate a alguien enredado, ¿sí?
¿Qué pasa con esa persona que va caminando y se va enredando y no se da cuenta que se está enredando? De repente, cuando ya está bien enredado, es bien difícil caminar, ¿verdad? Es bien difícil desenredarse, pues lleva su tiempo, hay que desenredarnos de eso porque si no, definitivamente no vamos a poder seguir hacia adelante. Eso es lo que pasa cuando nosotros no escapamos de la corrupción del mundo, nos empezamos a enredar, nuestros pies enredados, nuestra vida enredada. ¿Qué pasa? Que después somos como las momias, todos enredados, ¿verdad? Y ya no podemos caminar. Por eso Pedro dice, hay preciosas y magníficas promesas para ti, pero necesitas escapar de la corrupción del mundo que es provocada por los malos deseos que hay en el corazón de las personas. Así que cuando nos enredamos y no salimos de eso, esto termina llevándonos a muchas crisis, porque no podemos caminar, porque no podemos salir adelante, porque todo se pone difícil. Y nos lleva esto a muchas crisis o enredarnos en medio de las crisis de esta vida, y eso nos paraliza y termina afectándonos. Y de ahí viene lo cuarto que te quiero decir que nos dice el apóstol Pedro en este pasaje de 2 de Pedro 1. Vamos a ver el verso 5. Vamos a ver la cuarta cosa que te quiero decir hoy, la cuarta verdad que tiene que ver con las crisis y las promesas de Dios en nuestra vida. Mantenerte seguro en las promesas de Dios va a implicar estar en constante crecimiento. El verso 5 de 2 de Pedro 1 dice: precisamente por esto, voy a ponérselo en la pantalla. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento. Dice Pedro, no solamente tienes que quedarte con tener fe, tienes que salir de la corrupción del mundo, ¿verdad? Escapar de la corrupción del mundo que es incitada por los malos deseos y aún tienes que esforzarte, dice Pedro. Tienes que esforzarte, precisamente para que salgas de esa corrupción, tienes que esforzarte por añadir a tu fe, o sea, no nada más la fe, hay que añadir virtud y hay que añadir entendimiento. Entonces Pedro dice en este verso que hay tres cosas en las que debemos esforzarnos. Ahí entra nuestra parte, ¿sí? Para poder recibir las promesas de Dios y caminar en ellas, para poder andar, mejor dicho, en las promesas de Dios. Esto dice que hay cosas en las cuales debemos fijar nuestra atención porque esto nos va a hacer crecer. Debemos esforzarnos en esas cosas porque esto nos va a preparar para enfrentar cualquier crisis en nuestra vida y que aún demos fruto en medio de la crisis. Cuando andamos en estas tres cosas, vamos a estar preparados para enfrentar las crisis y vamos a dar frutos. Y yo le he llamado a esto como la receta de Pedro para que estemos bien fuertes y preparados para dar fruto en todo tiempo. Es la receta de Pedro. Vamos a hacer como que les voy a dar una receta, ¿verdad? Aunque soy muy malo en la cocina, pero bueno, esta receta no es mía, gracias a Dios, ¿verdad? Es una receta de Pedro y es una receta que nos da Pedro inspirado por el Espíritu Santo para que tú y yo crezcamos en todo y demos fruto en medio de la crisis. Entonces Pedro nos da esta receta que está compuesta de 3 pasitos, ¿verdad? Y que esos pasitos incluyen 3 ingredientes. Paso número 1 de esta receta, dice Pedro. Pedro dice, primero debes tener fe. Esa es la base de esta receta. La fe. Como cuando alguien va a hacer una pizza, ¿verdad? Tiene que tener su molde de harina ahí, ¿verdad? Ahí para luego ponerle todos los ingredientes arriba y darle sabor a la pizza, ¿no? La base de esta receta de Pedro para crecer y dar fruto y salir adelante de cualquier crisis, agarrado a las promesas de Dios, es la fe. Sin fe, decíamos hace ratito, es imposible agradar a Dios. Segundo paso de la receta de Pedro. Dice Pedro, a esa fe, a esa base de fe, añade virtud. La palabra de Dios para todos, que es la otra versión que me gusta mucho consultar de la Biblia, la palabra virtud la traduce así: carácter digno de admiración. Entonces diríamos que a la base de fe le vamos a agregar carácter digno de admiración. Y acuérdate que tenemos que esforzarnos por eso, ¿no? Por mantenernos en fe, en nuestra fe y crecer en nuestra fe. Y a esa fe agregarle carácter digno de admiración. Que los demás puedan ver ese cambio en nosotros, ese carácter transformado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos transformados, dice Romanos, cuando nos conectamos con Dios en la adoración, cuando buscamos a Dios en la adoración. Entonces viene el carácter, dice que Dios empieza a renovar nuestra mente
Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces viene el carácter digno de admiración. Segundo ingrediente que nos da Pedro. El tercer ingrediente de la receta de Pedro para crecer, estar fuertes, vencer cualquier crisis, salir adelante y dar fruto en medio de la crisis, nos da un tercer ingrediente. A la fe con virtud, dice Pedro, ya está la primera mezcla, fe con virtud, añádele, dice Pedro, entendimiento. Esfuérzate por añadirle entendimiento. Y el entendimiento es la capacidad de aplicar el conocimiento de la vida diaria. Es la capacidad de aplicar el conocimiento a la vida diaria. Eso es entendimiento. Cuando tú dices, ay, me cayó en 20, ¿verdad? Este texto me cayó el 20 ahora, es como Dios está hablando para mi vida. Ya lo había leído antes, pero no sé, aquí hay algo que me ha caído el 20 en esta cosa de mi vida que está pasando. Ahora ya sé qué debo hacer, ahora ya sé cómo debo enfrentarlo, ahora ya sé cómo debo reaccionar. Esto es sabiduría de Dios. Y viene el entendimiento de Dios, que es por revelación, ¿verdad? De parte de Dios. Y entonces ese entendimiento podríamos hablar una palabra sinónima como sabiduría. Y la sabiduría es aplicar el conocimiento adquirido a la vida diaria. Entonces ahí está la receta para que tú y yo podamos ser fuertes en medio de la crisis y podamos dar fruto en medio de la crisis, abrazados de las promesas de Dios. Dice, esfuérzate por añadir a la fe virtud, carácter digno de admiración, y al carácter digno de admiración y a la fe añádele también sabiduría, entendimiento. Y esto viene a través de, repito, el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado de esta receta? Carácter cristiano fortalecido para pasar la crisis en victoria y para dar fruto en medio de la crisis. Eso nos dice el apóstol Pedro en este pasaje. Y quiero terminar con esta primera charla. La semana que entra vamos a continuar hablando de esto. Las promesas de Dios fueron dadas para animarnos, para alentarnos, para equiparnos, para darnos fuerzas, para redirigirnos en aquello que nos lleva a vivir en victoria en todo tiempo y para dar fruto para Dios en medio de las crisis de la vida. Entonces, hoy establecimos varias cosas. Hoy establecimos que todos enfrentaremos crisis en la vida. A lo mejor tú ya la estás enfrentando. Las crisis van a poner a prueba tu fe y van a poner a prueba tu madurez espiritual. De las crisis tienes que salir más fuerte en tu fe y más fortalecido en tu madurez espiritual. Entonces podrás haber dicho que esa crisis la transitaste en victoria. Lo segundo que establecimos hoy es que tenemos miles de promesas que nos recuerdan el poder de Dios para hacernos salir fortalecidos y bendecidos en medio de cualquier crisis. Te decía hace ratito, más de 3,000 promesas en la Biblia para nosotros. No vamos a ver en esta serie las 3,000, pero vamos a ver algunas muy significativas que espero sean de bendición para tu vida. Lo tercero que establecimos hoy es que para acceder a esas promesas debemos aceptar el llamado de Dios. Número 1, aceptar el llamado de Dios para nuestra vida. También establecimos hoy que para ver las promesas cumplirse en nosotros necesitamos fe. Todos los días tener fe respaldada con actos de fe. No solamente decir tengo fe, sino respaldarla con acciones de fe cada día en nuestra vida. También hoy establecimos que vivir en las promesas de Dios demanda huir de la corrupción del mundo originada por los malos deseos en el corazón de las personas. Y también establecimos hoy que mantenerte seguro en las promesas de Dios implica estar en constante crecimiento, y ahí vimos la receta de Pedro, ¿verdad? Esforzarnos por crecer en añadir a nuestra fe virtud, y a nuestra fe y virtud añadirle entendimiento de las cosas de Dios. Espero que esta primera charla de la serie haya sido de bendición para tu vida. El próximo miércoles empezaremos a ver algunas promesas de Dios para nosotros en tiempos de crisis. Yo te animo para que sigas esforzándote para añadir a tu fe virtud, y a la virtud y fe añadirle entendimiento. Dios te bendiga.